Gracias por continuar con nosotros, pues seguimos aprendiendo a través de ejemplos las características del lenguaje de programación C. Entonces voy a continuar extendiendo un ejemplo que ya venía trabajando y que lo pudiste ver en un video anterior, donde pues te explicaba básicamente cómo recibir números desde la entrada estándar de la consola del usuario y cómo presentar estos valores con los especificadores de formato. El primero que hemos visto es el porcentaje de. Si tú no utilizas estos especificadores, los resultados pues van a ser inesperados, no solamente al momento de imprimir una variable donde has almacenado un valor. Si tú no colocas un especificador, pues no vas a tener los resultados que son los correctos. Entonces, bueno, vamos a extender este ejemplo para seguir trabajando con las variables. Ahora vamos a realizar, por aquí vamos a definir una nueva variable y lo vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a llamar número 1 y le vamos a llamar a la otra número 2 y ambas las vamos a inicializar a 0. Una inicialización múltiple la vamos a hacer definiendo el tipo de dato, nombrando las variables separadas por comas y luego el inicializador. En este caso es el símbolo de igual y el valor de 0. Y luego, aprovechando, vamos a agregar una tercera variable que se va a llamar suma. En este caso, donde vamos a definir la suma de estos dos números y también la vamos a inicializar a 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es modificar esta instrucción de printf para decir dame dos números. Entonces, como te había explicado inicialmente, scanf lo que te va a pedir es la entrada, o va a recibir de la entrada estándar lo que te esté solicitando. En este caso, por ejemplo, dice, oye, el primer argumento que estoy recibiendo es un decimal, es un entero. Si tú dejas un espacio, él va a esperar el segundo, entonces vamos a decirle ahí otro porcentaje de. Entonces, ¿dónde voy a almacenar el primero? Pues en la variable número 1, pero tengo que indicarlo con su ampersand correspondiente. Y entonces el número 2 vamos a ponerlo así como ampersand número 2. Eso significa que cuando me presente el mensaje de dame dos números, la entrada estándar me va a pedir un número y otro número. Yo tengo que dejar un espacio entre ellos para que me los interprete correctamente. Luego, aquí lo que voy a modificar es el siguiente mensaje para que veas cómo es que se va a realizar la suma. Entonces, vamos a poner la suma de los números es. Entonces, tengo que indicar su especificador, en este caso es porcentaje de porque es un número entero decimal, y le vamos a decir que la suma, aquí una línea antes, la suma es igual a número 1 más número 2. Y entonces, en esta línea de printf vamos a mandar imprimir el resultado de la suma. Ahora sí, vamos a ejecutar. Entonces vamos a darle clic en run, creo que no nos falta nada. Entonces mira, dice, dame dos números. Entonces vamos a darle el 3, dejamos un espacio y el 5. Entonces me dice, la suma de los números es 8. Y lo hizo correctamente porque dejé el espacio previamente aquí entre los dos especificadores de formato y además lo asigné a sus variables correspondientes. No se te olvide que la instrucción scanf nos pide el ampersand, que es donde le estamos diciendo, oye, vas a almacenar en la dirección de memoria el número 1 y el número 2 que estés recibiendo desde la entrada estándar. ¿Qué pasa si yo ingreso? Vamos a volver a ejecutar este programa. Ahora, por ejemplo, ingreso un 3 y ahora pongo un 3.5. Tú esperarías que el resultado fuera 6.5, ¿no? Pero mira, regresa un 6. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, mira, lo que vas a recibir son enteros decimales, no son flotantes o números con parte decimal. Entonces, al haberle indicado eso, cualquier número que venga con parte decimal, parte flotante, parte, digamos, que no solamente es entera, pues lo que va a hacer es recortártela porque no le estamos diciendo específicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Primero, por ejemplo, si ese segundo número va a ser flotante, entonces aquí cambiamos el especificador y ese especificador ahora sería la F.
Entonces vamos a ejecutarlo para indicarle que es un número flotante. Pero fíjate, ocurrió un error. Está esperando un flotante, pero tú le pasaste un entero arriba. Entonces aquí lo que debería cambiar es lo siguiente. Vamos a detenerlo. Entonces, por ejemplo, le dijimos que el número 2 es un flotante, pero lo estoy definiendo como un entero. Entonces aquí yo estoy mal. Para que eso suceda, debo decirle, a ver, vamos a decirle que el número 2 sea un flotante. También hay que inicializarlo, y estos normalmente, como llevan parte decimal, pues se definen con su parte decimal. En este caso pues sería 0.0. Ahora sí, entonces le estoy diciendo, mira, vas a recibir el número 2 de tipo flotante y lo vas a almacenar en su variable correspondiente, ¿ok? Luego los vas a sumar, pero el resultado me lo vas a presentar como un entero. Entonces fíjate cuál va a ser el resultado. Vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, vamos a poner el 5.5. Tú esperarías que el resultado fuera 10.5, pero mira, es 10. ¿Y por qué es esto? Porque al momento de presentar el resultado, aunque ahora sí ya recibió el formato correcto el número y lo está almacenando en un tipo de variable flotante, le estamos diciendo que la suma la presente en tipo decimal y está recortando en tipo entero y está recortando, digamos, los decimales. ¿Cómo debo de hacer? Pues lo debo de especificar con el especificador de tipo flotante. Ahora sí, cuando yo lo ejecute y me vuelve a ocurrir el mismo error que me había ocurrido previamente, donde, pues bueno, yo no puedo indicar que la suma es un flotante porque la suma ha sido definida como un entero. Entonces fíjate, vamos a cambiarla igual que la suma. Perdón, tenemos que detenerlo. Tenemos que indicarle que la suma ya no va a ser un entero, sino que va a ser un flotante. Y ahora sí, si tú le dices 5 y luego le dices, por ejemplo, 5.5, el resultado ahora sí es 10.5. ¿Qué te parece esto de los especificadores de formato? Es interesante, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que quiero que te lleves con este video de aprendizaje es que las variables en C son fuertemente tipeadas, es decir, que va a importar mucho el tipo de dato y el especificador de formato que tú le indiques al momento de utilizar tus variables, ya sea al momento de imprimirlas o de mandar llamar valores en la consola. Así es que bueno, quédate con nosotros porque vas a seguir aprendiendo muchas cosas más. Esto es apenas el principio del lenguaje de programación C. Vienen cosas más interesantes, así es que quédate con nosotros. Muchas gracias.